fin, el asunto es, cuéntanos, ¿qué es la relación? ¿Qué es eso? Como le decía, es un ideal, es una cosa así que está como descrita en los libros. Finalmente un concepto que se empezó ¿Y a de crear cuál libro? de libros Oye, desde hace muchos años que se describe esto, pero ninguno dice finalmente qué es, ¿ya? Hoy en día lo más oficial que hay es la definición de términos prostodóncicos, que salió en 2017. Que sale esta clásica, casi como poesía, que uno le pide a los alumnos que la recite, que es la posición más antes superior del... que uno lo dice así, casi como una ley, pero que finalmente cuando tú le preguntas a alguien, a un colega, ¿qué es? Todos te dicen así como, si es que lo que me acuerdo es que era una posición del cóndilo y que tenía que tener el disco, etc. O sea, hoy no en día sé si te existe diste una cuenta definición. que hoy hice la pregunta, ¿esto es una posición del cóndilo? ¿Esto es oclusal? ¿Viste que pregunté? Sí, Y yo ahorita voy a subir las respuestas para que me después imagino que recibiste de todo. recibí de todo. Bueno, Recibí de todo. en, estri- Exactamente, eso fue lo que estricto pasó. rigor, en estricto rigor la relación céntrica es una posición articular. Voy a dar vuelta ay, me gusta mostrar Hola, cositas. Tomás. Aquí está Tomás también. Acá está, no espero que se vea, Sí, perfectamente. ¿ya? Esta es la definición más clásica que hay de relación céntrica, está escrita como digo, en los términos prostóncicos. Dice que es una relación maxilomandibular independiente del contacto dental. Por lo tanto, la podemos registrar o la podríamos en el fondo evaluar en un paciente de dentado total, porque es O sea, en realidad independiente es del... como que fuera reproducible. Para eso es Es, que... claro, que es una posición independiente del contacto dental. Y es descrita lo clásico, la posición más anterior superior del cóndilo, etc. Lo que describe en el fondo es que hay una posición específica que debe tener el cóndilo respecto a la fosa. Eso es. Es una posición específica que debe estar con respecto a la fosa. Por lo tanto, si yo a un paciente lo dejo en esa posición, voy a tener ciertos beneficios. Y lo que se describe siempre en cuanto a beneficios son los beneficios desde el punto de vista de salud articular y de salud muscular. Por lo tanto, si yo voy a hacer una rehabilitación, por ejemplo, lo ideal es que ese paciente lo rehabilite en la mejor posición posible, que sería esta posición. En ortodoncia es un poco lo mismo, la diferencia está que, por ejemplo, lo que se hace es el diagnóstico o la evaluación inicial. Muchas veces se busca esta posición de centricidad, porque obviamente si voy a hacer un cambio cruzal, lo ideal es que esa mandíbula la deje en la mejor posición posible, que se describe según los libros, es la famosa RCI. Ok, Eso es más o menos. listo. Ahora, o yo tengo otra pregunta, porque acuérdate que yo no, yo soy odontopediatra, o sea, Ujú. aquello de nosotros buscar la relación céntrica, pues es que es muy, bueno, mejor dicho, nosotros no fuimos criados para eso. Obvio. Bueno, listo, pero, y digamos que yo doy muchas gracias de no haber sido criada para eso, o sea, la relación céntrica, digamos, desapareció de mi vida desde el 97 que me gradué del pregrado, porque en el pregrado sí tenía, yo fui educada en la escuela anatológica, hice rehabilitaciones en pregrado con mis profesores en relación céntrica supuestamente, pero a Claro. esto, si se supone que es la posición más anterosuperior del cóndilo, es que me quiero devolver. Ujú. ¿En qué momento pasó que yo tomo eso clínicamente y no tengo una ayuda diagnóstica para verificar la posición más anterosuperior del cóndilo? Porque en realidad lo que estás haciendo es un ajuste de la oclusión supuestamente para llegar a esa posición condilar. Exactamente, exactamente. Mira, y hay varias cosas que hay que considerar antes. Por ejemplo, por la definición. Mira, voy a mostrar esto acá. Eh, 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 eh. Este es un videito más o menos de lo que debería ser el concepto de relación céntrica. Entonces, lo que se describe generalmente acá es que nosotros nacemos en una posición muy bien. O sea, ese cóndilo está centrado, está perfecto. ¿Ya?
En algún momento yo perdí esa relación. Pero Perfecto, no eso tengo no idea pasa, cuándo. Álvaro, No empiece tengo por idea. ahí, porque la eminencia es plana, porque la fosa es plana, Exactamente, porque hay exactamente. movimientos en tres planos del espacio que prácticamente son libres, Entonces, todavía no ha habido osificación, o sea, eso que claro, estoy mostrando ahí no es como nacemos, eso no es cierto. exactamente. Entonces, supuestamente yo esta posición ideal la perdí en algún minuto. ¿La perdí por qué? Porque apareció esto que está mal, que son los dientes. O sea, mira, imagínate, piensa, ¿es algo malo los dientes? Es otra cosa que es algo totalmente lógico, tenéis normal tener dientes. Por lo Ajá. tanto, el problema que tenemos con estos dientes es que se me generan unos famosos contactos prematuros. Y cuando yo voy a máxima intercupidación, aparecen lo que en teoría describen, ¿ya? Es que hay una hiperactividad de los músculos y hay un cambio en la posición articular. O sea, los dientes son malos porque me sacaron de mi posición de relación céntrica, lo que Hágame es una el favor. locura pensar de que algo tan fisiológico como tener la erupción dentaria sea algo malo. Por lo tanto, si esto es así, la gran mayoría de nosotros debiésemos tener el cóndilo en una posición más anterior, según esta teoría. Eso sería lo lógico. Lo que sabemos de los estudios es que apenas el 20-25% de los pacientes tienen esos cóndilos adelantados. O sea, si yo tomo una ¿Qué es imagen, eso tan chévere? si yo tomo una imagen, ¿ya? Un CONBIN, por ejemplo, y evalúo la posición condilar, me voy a dar cuenta de que los sujetos sanos, por ejemplo, tienen más o menos el 20-25% de los cóndilos en una posición más anterior. Por lo tanto, decir de que la gran mayoría de nuestros pacientes no tienen sus cóndilos en una posición centrada o que el cóndilo está más adelante porque los dientes provocaron este adelantamiento, eso es mentira. Eso es falso. No, Porque, empezando porque es que fíjate que por todos los estudios de mecanorrecepción y de ontogénesis, hoy sabemos que la eminencia, la formación de la eminencia, digamos que toma forma con la erupción del segundo molar deciduo. Pero la condrogénesis depende de la función masticatoria. No depende de la posición de ningún cóndilo. O sea, eso quiere decir que entonces el que masticara mucho tiene una relación céntrica diferente al que no mastica mucho. claro, Eso no suena muy lógico que digamos. exactamente. Sí, exactamente. Pues porque Suena entonces como la extraño. posición sería todo menos reproducible. Porque entonces si yo le enseño al niño, estoy hablando de mis niños, que acuérdense que yo soy odontopediatra. Por eso en estos días puse un post que me llovieron huevos y tomates. Creo que tú me apoyas, no mentiras, mucha gente también le gustó y apoyó y en fin, pero eso toda la controversia del mundo y yo a todos les decía, pero simplemente discutamos esto con evidencia, no con lo que yo creo, con lo que yo pienso, ¿cierto? Entonces, bueno, Así es. a lo que voy con mis niños es, entonces, según lo que nos estás explicando, entonces, y lo que yo les acabo de decir, de estudios de la evolución de la articulación, que en el curso se los voy a mostrar todos, o sea, eso es una belleza además. Entonces, cuando el niño no mastica tiene una relación céntrica, pero cuando mastica entonces tiene otra, pero entonces cuando consigue acople anterior decido otra, y cuando consigue acople, según lo que estás diciendo, cuando pierde la acople anterior, entonces perdió la relación céntrica porque pierde la acople anterior, si esfoliaron los Así dientes. es. Y entonces cuando erupcionan tiene otra, pero entonces cuando esfoliaron los molares deciduos otra. O sea, ¿cuál reproducible? Exactamente. Es que Varía. sencillamente no existe. Sí, exactamente. O sea, lo que se sabe hoy en día, ya en pacientes ya adultos, por ejemplo, formados, ya sobre 18 años, lo que tú quieras, los estudios muestran que no existe una posición condilar ideal, porque los estudios que comparan sujetos con trastornos temporomandibulares, con dolores, desplazamientos discales, lo que sea, versus sujetos sanos, las posiciones condilares son más o menos las mismas. No hay grandes diferencias. O sea, si nosotros pensamos de que esto es peligroso, de que el cóndilo no esté centrado,
entonces los pacientes con trastornos temporomandibulares deberían tener sus cóndilos en una posición más alejada, o más posterior, o más anterior, pero es prácticamente la misma. Por lo Y tanto, además, ¿centrada en qué postura? ¿Centrada en qué postura? Porque es, uno dice reposo, pero reposo puede haber en intercuspidación, pues ¿sí? sin contracción puede haber reposo. Yo estoy en Ujú, reposo, aquí estoy en reposo. ujú, De hecho, la postura de la lengua fisiológica, tú la consigues en reposo con leve contacto sin contracción muscular, ujú, que es muy distinto a si estás haciendo un reentrenamiento cuando hay un dolor o trastorno o en fin, porque en ese caso tú sí tienes que poner a separar los dientes para ujú. conseguir un reposo que sea terapéutico, digámoslo así. Entonces, ¿cuál reposo? ¿Cuál de todos los reposos? Que es que el reposo además, reposo es que tú no tengas contracción, pero ¿cuál Ujú. reposo? ¿En cuál posición? ¿Me entiendes? Es que Ay, cuando sabemos también por muchas investigaciones que es el reposo el que guía la función y no la función el reposo, por eso tú evalúas el reposo, deberíamos saber evaluar el reposo más que la función. Entonces, si tú sí, tienes equilibrio en el reposo, eso te va a predecir, incluso cerebralmente, cómo está tu función. Pero si el reposo no es claro frente a la relación céntrica, ¿de dónde diablos se sacaron que es la postura? Quiero entender. Porque sí, lo he y lo buscado otro, mucho y ahora estudiando para el curso dije, me voy a preparar en relación céntrica. Porque como les digo, como yo tengo muy claro que eso no existe en pediatría, ni siquiera en odontopediatría, en pediatría de todas las especialidades, dije, esto me van a llover los huevos y los tomates y yo tengo que estar súper preparada, pero en esas dije, voy a llamar a Álvaro porque en serio no, o sea, no encuentro de dónde se sacaron esta vaina. no, no sé, mira, esta cosa fue yo siempre digo, esto fue un invento de la odontología, fue algo que se inventó y que se pasó de generación en generación hasta el día de hoy, y lamentablemente se toma como que fuese algo escrito en piedra, y nosotros, gracias a la evidencia, sabemos que este término de relación céntrica no existe tampoco en los adultos, no existe ese concepto de relación céntrica, no hay una posición ideal. No existe eso, porque no se puede evaluar una posición ideal tampoco si consideramos que la articulación es tridimensional. Porque la típica foto que tú ves en los libros es Es la una foto sagital. radiografía, Es una foto total. sagital. Incluso no sé Entonces, si viste hoy en el grupo que puso Daniel, que recomendando un artículo que es del, no me acuerdo, creo 90 y pico, pues, o sea, súper, y dijo, leas esto, porque de verdad nos tenemos que devolver en el tiempo. Es que esto ya estaba claro hace mucho tiempo. ¿En qué momento pasó exactamente. que nosotros nos desviamos de esto? Lamentablemente, como te decía, en la ontología todavía existe esto de las escuelas, que yo creo que es algo que tenemos que abandonar. La Total. ontología ¿Cuál no puede escuela? Que hay evidencia, basarse en punto. escuelas. No puede basarse en escuelas. O sea, en esos tenemos que siempre compararnos con los que nos lleva la delantera, que es medicina, porque ellos han hecho muchísima investigación y las decisiones en medicina se toman en base a la recopilación de la evidencia. No existe hoy en día una escuela de cómo se maneja, por ejemplo, el infarto al miocardio. Eso es el organismo internacional que dice, gracias a la evidencia sabemos que se tiene que hacer así. Por ejemplo, el RCP. ¿Cómo se hace? Hoy día hay protocolos mundiales sobre esto. No es que la escuela de tanto dice que se hace así, que la escuela de tanto se hace así. No. Esos son organismos internacionales que dan en el fondo los lineamientos y dicen, según la evidencia actual, según las revisiones sistemáticas, metaanálisis, etcétera, lo correcto es hacer esto. No es que Ese es el vayas a las gran problema. políticas de la OMS y es lo mismo, de acuerdo a la Ese es evidencia el actual. gran problema que tenemos en la odontología, que todavía la gran mayoría de nuestros procedimientos son basados única y exclusivamente en opiniones de expertos. Nos hace falta muchísimo, muchísimo aplicar la evidencia. A mí, yo me alegro cada vez que, por ejemplo, veo avances en ramas como, no sé, la cariología, por ejemplo, siempre doy este ejemplo, que cómo se trata la caries hoy, la lesión de caries hoy en día es totalmente distinta a cuando yo la aprendí. Antiguamente era, si yo sospechaba de una lesión, tenía que tomar una fresa, hacer una lesión y sellarla. Hoy en día no. Gracias a la evidencia se puede controlar con flúor,
En algunos casos no necesito hacer sellante. Si una lesión está inactiva, no la voy a lesionar con una fresa, etcétera. Gracias a eso, a la evidencia, hemos podido lograr hacer cambios clínicos. Entonces, lo que no puedo hacer es esa postura de, pero es que yo lo he hecho hace 50 años que lo hago así. Y lo debo seguir haciendo así porque yo tengo 50 años de experiencia y así lo he hecho siempre. Y nadie me va a venir a decir cómo se hacen las cosas. Ese tipo de mensaje de muchos colegas yo creo que no es bueno. Los cambios son para bien. Y la ruptura de paradigmas, pues yo que me dedico a eso, a romper paradigmas, entonces, pues es duro porque tú tienes que hacer cambio de chip en el cerebro y realmente Sí. lo tienes que hacer. Entonces, el cerebro, pues le gustan los hábitos, entonces le gusta quedarse rodando. Sí, sí, Desaprender y aprender es mucho más complejo, exactamente. obviamente, que quedarse en los mismos hábitos. Ahora, ese ejemplo que acabas de poner me gusta a mí mucho y lo pongo muchísimo en mis cursos porque yo les digo, miren, porque incluso mis alumnos, aquí hay varios, hola chicos, eh, incluso yo soy docente de pregrado y de posgrado. Y entonces los chiquitos, los de séptimo semestre, ellos son como que los cojo más o menos con su cerebro muy virgen en el asunto. Tienen ya alguno que otro profesor que les ha dicho, que les ha tratado de meter la anatología por la boca y por la nariz, pero todavía, en cambio en posgrado, quien creyera, ya recibo estudiantes internacionales, recibo de otras universidades, en fin, y es increíble cómo es de complejo cambiar el paradigma, pero yo les digo mucho eso que me acabaste de decir. Doctora, es que en los niños, y me dicen con este descaro, es que en los niños no hay trastornos temporomandibulares. Y yo, mira, eso es como cuando tú estabas en la universidad y te decían que la caries, no, que una mancha blanca, entonces tú veías una mancha blanca y eso siempre era fluorosis. No, es que esa mancha blanca, lo más probable es que sea una mancha blanca, una lesión inicial de caries, que puede estar activa o detenida. Que tú tienes que entrenar, al principio era más complicado, más difícil, incluso este fin de semana que pasó en el curso me decían, es que es muy complejo mientras te entrenas, mientras tomas el hábito, pero después, Álvaro, uno abre la boca de una mancha blanca y ya sabe de qué es, uno ya sabe si es HMI, si es fluorosis, si es mancha blanca activa, si es mancha blanca detenida, con abrir la boca, ya la tienes clara, entrenas el ojo. Es la misma historia aquí. Hay que ir evolucionando con la evidencia, porque yo les decía, en el momento que ustedes estén entrenados para examinar un trastorno temporomandibular, para evaluar bruxismo correctamente, no solamente se van a hacer cargo de ese trastorno temporomandibular o de ese bruxismo, sino que se van a hacer cargo de la salud del paciente. Porque es que el trastorno temporomandibular y el bruxismo, sobre todo, siendo dos cosas distintas, son un síntoma de que algo no funciona en otra parte, generalmente. Exacto, exacto. O sea, que ese es el síntoma. Por ahí, como dice mi mamá, lloró por sus órganos. Pero algo está pasando en otro lado. Entonces, así es. Se van a empezar a dar cuenta que hay niños que favorecemos un neurodesarrollo, que disminuimos signos y síntomas de hiperactividad y déficit de atención, que mejoramos la calidad del sueño. Y me decían, ¿qué? Y yo, sí, señores, es que hay que salir de la boca, porque ustedes en ningún momento se les sentó en la sala ningún diente ni ninguna articulación temporomandibular, que yo sepa se les sentó un paciente. Y que en el caso mío tiene papá, mamá, abuelita, perro. Exacto. Y en la consulta, no es en la casa, no todos vienen a la consulta. Y si es viernes o sábado, llegan con amigos y todo. Entonces, conoces el entorno, tienes que hacerte cargo del entorno de ese paciente. Sí, en el caso nuestro es por sobre todo, imagínate lo que significa hacernos cargo de un paciente, por ejemplo, con dolor crónico, de un paciente que muchas veces te dice, yo escondo mi dolor.
no quiero que mi familia me vea quejándome, no quiero que mi familia me vea sufriendo por esto porque siento que no me creen. Muchas veces Sí, eso existe. Hay un estigma muy grande con el tema del dolor crónico, que estos pacientes pasan por quejumbrosos, que son pacientes que quieren evitar ir a trabajar. Entonces hay un estigma social tan grande en estos pacientes que es súper complejo. Para nosotros es muy importante saber el contexto social, familiar de ese paciente. ¿Tiene apoyo en su hogar? ¿Tiene apoyo en su trabajo? Si no claro, existe porque ese de eso apoyo, depende que el no estrés agudo, resolvamos nada. Si no tenemos ese apoyo, no vamos a tener mucho éxito, que digamos. Entonces, total, sí, ese contexto hay que tenerlo, sí o sí. absolutamente. Bueno, Mira, quiero decir una cosita. Acá hicieron una pregunta acá en el chat. Dice, ¿aún se construyen tratamientos en base a la relación céntrica? Si es así, ¿dónde quedan los oclusionistas? Para que se entienda bien, la relación céntrica como concepto teórico no existe. Como concepto práctico, yo diría que sí existe de la siguiente forma. Y lo voy a colocar aquí en una imagen, a ver si se entiende mejor acá. Acá tengo dos situaciones. En el caso de la rehabilitación, por ejemplo. Tengo un paciente que no tiene mesa cruzal posterior, o sea, un paciente que perdió sus molares, etcétera, y contacta solamente con el sector anterior. Ese paciente, ¿qué va a hacer? Va a generar una MIC nueva, va a cambiar su posición y va a adquirir lo que se llama una posición de acomodo o el dual bite, o sea, va a tener una especie de doble mordida. ¿Qué es lo que necesita un rehabilitador? Y esto es lo práctico. Lo que necesita un rehabilitador es llevar esa mandíbula a una posición más similar a la que tenía antes. A eso el clínico le llama llevar a relación céntrica. ¿Qué lo va a hacer con lo que quieran? De programación, con un jig, un plano, lo que ustedes quieran, pero finalmente yo voy a llevar esa mandíbula a una posición más retruida, que es la que está acá abajo. En esa posición se va a rehabilitar. Ahí va a rehabilitar. ¿Y cuál para el rehabilitador? ¿Qué significa haber hecho esto? Significa haber llevado a relación céntrica. Eso es en la clínica. Utilizar una posición inicial de tratamiento. Ahora, si eso lo congeniamos con lo teórico, empiezan los problemas. Porque la pregunta que yo le haría a ese clínico, ¿usted está seguro de que manipulando esa mandíbula, de programando, usted realmente está seguro que llevó a relación céntrica? ¿Está seguro que ese cóndilo está en la posición más antero superior ese? ¿Sabes eso? No puedes saberlo porque está haciendo un ejercicio que es muy burdo y que es mirar la boca para tratar de adivinar algo que está pasando acá arriba de los cóndilos. que era lo que yo te Lo, decía ahora. ¿En lo qué momento tomó lógico, la resonancia para saber dónde está el cóndilo? Porque lo ni siquiera el lógico, tacle sirve, porque es que tiene que ver es claro, el disco. lo lógico sería que tome imágenes. ¿Para qué? Para ver dónde está ese cóndilo respecto a la fosa. ¿Alguien hace eso? Nadie. Por lo tanto, no me pueden decir que están rehabilitando en relación céntrica porque no tienen idea dónde están llevando ese cóndilo. Los estudios son súper claros de imágenes y esto lo han evaluado. Lo han evaluado. ¿Qué han hecho muchos estudios? Por ejemplo, Esto está han, emocionantísimo, Álvaro, qué han, dicha. to- han tomado pacientes, les han hecho resonancias, TAC, lo que sea, para ver imágenes. Así se evalúa realmente relación céntrica, con imágenes, porque es una posición articular. Se ha hecho manipulación, se ha ocupado una cera de registro, lo que sea, y se ha vuelto a tomar la imagen para ver dónde quedó el cóndilo. ¿Ok? O sea, lo que debiese pasar es que todos los cóndilos que estaban en cualquier lado se pusieron todos concéntricos. Vamos a ver algunos estudios que muestran acá. Por ejemplo, de hecho, este mismo que les mostré acá adelante, tiene tres posiciones. Posición retruida, oclusión céntrica, que es la máxima antiescopiación, y relación céntrica. Eso es lo que hicieron estos tres trabajos que están acá, ¿ya? Y si ustedes se fijan, este de aquí, al medio, ahí están los pacientes en el fondo. La primera barrita es retruida, la del medio es máxima intercupiación y la segunda es la posición de relación céntrica o registro de relación céntrica. ¿Qué pasó? Prácticamente no se movieron los cóndilos. No cambió la posición mandibular mucho. Entonces, se manipularon a este paciente, se tomó el registro y los pacientes quedaron prácticamente donde mismo. Lo lógico es que esta última barrita, que es el registro de relación céntrica, hubiese subido, pero muchísimo con respecto a los otros. Eso quiere decir que mediante una manipulación yo soy capaz de llevar ese cóndilo de relación céntrica.
La respuesta es no. No. Yo creo que llevé ese cóndilo a la radiación céntrica, pero la verdad que lo único que hizo fue mover un poco la mandíbula. Eso fue todo. Así que esa Y además, creencia de y que además, manipular lleva a radiación céntrica es mentira. además viene otra cosa aquí importante y voy a ser muy odontopediatra. El asunto es el siguiente. Tú tienes una función muscular con la cual llevas N tiempo. Incluso aquí está Marisa, me encanta, porque Marisa me enseñó una frase que yo la uso todos los días. Me la enseñó el año pasado, pero te digo que es mi lema. Si te llega a los 6 años, estás jubilado. Porque a los 6 años ya hay que desaprender para volver a aprender. Todo. La respiración, la deglución, la masticación, el sueño, todo. Ya lo tienes que desaprender y volver a aprender. Ok. Muy bien hasta ahí. Entonces, digamos que vamos a los 6 años o que ya estemos en los 12. Tú ya tienes una función muscular, masticatoria, de la lengua, de los músculos faríngeos, etc. Y tú llevas a ese paciente a una supuesta, ya vimos, ya Álvaro nos mostró todo porque es supuesta relación céntrica, pero es que los músculos ya se adaptaron a otra postura, además de todo. Entonces, tú tienes que llevar a ese paciente, supongamos en el caso nuestro, a hacerle, no sé, vas a iniciar un tratamiento de ortopedia, que es para cambiar la función muscular. Muy bien. Tendrías que hacer, de ortopedia funcional estoy hablando, ¿sí? Tendrías que hacer eso previo a, por ejemplo, hacer una ortodoncia para que los músculos se adapten, previo a que tú cambies la postura para generar la oclusión en esa posición. Pero viene otra cosa, y es que ese paciente que está con ortopedia funcional, está demostrado que como sigue creciendo, su patrón cambia en intervalos de 6 meses, de 3 meses cuando está en pico de crecimiento, y de 6 meses cuando no lo está. Lo cual significaría que tú cada 3 o 6 meses tendrías un cambio condilar. Exactamente. De postura condilar. Sí. Entonces, el que tú creaste, supuestamente para ese tratamiento, no es compatible con el crecimiento. ¿Sí me hago entender lo que te estoy diciendo? Sí. Sí, es que, uy, qué mareo, sí, qué mareo. O sea, tal cual, es que sí, en realidad es un mareo porque no tiene mucha funcionalidad, sobre todo porque basado en la evidencia y basado en la fisiología, no tiene sentido. No lo tiene. Entonces, así es. Exacto, aquí dicen, es como edificar en cemento fresco, tal cual. Ah, eso me gustó. Edificar en cemento fresco. Muy bien, exactamente. Tanto para ortodoncia, pues la prostodoncia pues sí está lo más lejos de lo lejos de mí, pero pues lo respeto enormemente, pero no sé nada. O sea, cuando uno reconoce la ignorancia, la prostodoncia es el reconocimiento completo de la ignorancia. Yo creo que acá este ejemplo que acabo de dar para los que hacen rehabilitación y que buscan una relación céntrica está súper claro. O sea, lo que hace realmente un rehabilitador no es buscar relación céntrica, sino que ir a buscar una máxima intercupidación que el paciente perdió. Este sujeto que acabo de mostrar yo perdió su máxima intercupidación, por lo tanto adquirió una posición de acomodo. Típico los pacientes que tienen desgaste excesivo, típico los pacientes de estados parciales. Entonces, ¿qué quiere hacer el rehabilitador? Buscar una posición más similar a la máxima intercupidación. Y eso se hace manipulando, haciendo esta manipulación. Lo más seguro es que van a estar en una posición cercana a la máxima intercupidación. Eso es todo. ¿Qué pasa con los cóndilos? No tengo idea. Necesito llevar los cóndilos a una posición determinada, céntrica, más anterosuperior. No es necesario llevarlo, porque no existe una posición ideal. Ese cóndilo puede estar un poco más adelante, podría estar un poco más atrás y posiblemente va a funcionar igual. No existe un parámetro de salud de enfermedad en cuanto a posición condilar. No puedo decir que un cóndilo, si está centrado, está sano.
No puedo decir si un cóndilo está más anterior o más posterior, está enfermo, porque los sujetos sanos pueden tener los cóndilos en cualquier parte. Y los sujetos con trastornos temporomandibulares también los pueden tener en cualquier parte. No hay diferencias. Incluso Álvaro, porque es que ahí hay algo muy hermoso que se llama la adaptación. Para eso existe el sistema inmunológico. Entonces, solamente va a haber daño si tú estás en un estrés tóxico que deprima el sistema inmunológico. Y no estoy hablando solamente del estrés tóxico psicosocial, sino si tú tienes una enfermedad sistémica crónica, estás en estrés tóxico. Sí, obvio, obvio. Tal como ocurre... Si estás en una enfermedad psiquiátrica, estás en estrés tóxico. Sí. No solamente son factores psicológicos que me interesa mucho siempre decir eso. Estrés tóxico, al estresor tóxico le llamamos, el que permanece en el tiempo, y como Álvaro lo decía ahorita, no hay un sistema de soporte que esté al lado para que tú puedas salir de ahí. Desde la casa, desde el colegio, desde el trabajo, etcétera. De un sistema familiar, un sistema social, un sistema de salud, un sistema incluso de atención en salud. Todo eso ayuda a resolver ese estrés tóxico que puede venir de muchas fuentes. Y eso es lo que hace que el cortisol suba, que se deprima la actividad del sistema inmunológico, y en ese orden de ideas, ahí es donde aparece el daño. Pero lo más común es que tu sistema se adapte, no que se dañe. O a eso es lo que le debemos apuntar. Sí, bueno. Mira, voy a mostrar aquí otra cosita que tenía al final, que es un detallito que tiene que ver con ortodoncia. Bueno, primero, esto que tiene que ver con la posición inicial de tratamiento ahora para ortodoncia, que es esto que está acá, en este sector. ¿Qué sucede entonces? Acá es distinto, acá tengo un paciente dentado completo y al cual yo puedo manipular, y posiblemente voy a adquirir una posición más posterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente la articulación que tenemos nosotros no es una bisagra, nuestra articulación es artrodial, por lo tanto puede desplazarse, o sea, yo puedo moverlo hacia atrás, un poco hacia adelante, no es raro encontrarse con eso. Cuando esa discrepancia, que es la famosa discrepancia entre relación céntrica y MIC, es muy grande, lo que debo sospechar en ortodoncia es lo mismo. Este paciente posiblemente tenga una posición de acomodo. Y las posiciones de acomodo se pueden dar desde cosas tan simples como que el paciente, por ejemplo, típico los pacientes clases 2, que quieren tener una acople anterior. Muchos pacientes buscan, muchas veces son por motivos estéticos, que no les gusta tener su mentón tan pequeño, lo adelantan. Hay pacientes que lo adelantan para poder respirar mejor. Hay pacientes ¡claro! Hay pacientes que adelantan o tienen una posición anterior para evitar dolor, lo que se llama la famosa posición antiálgica o antálgica, por inflamación articular. O sea, hay muchas razones por las cuales un paciente puede perder su posición inicial, que es la máxima intercuspiración, y adquirir una posición adelantada. Si ese paciente con una posición de acomodo adelantada se sienta en mi sillón, yo lo manipulo y se desplace hacia atrás, yo voy a estar pensando, estoy llevando relación céntrica, pero realmente lo que estoy haciendo es simplemente empujando la mandíbula hacia atrás, porque esa mandíbula ya previamente había adquirido una posición adelantada. Así que ojo en ortodoncia, hay muchos pacientes que tienen esta posición de acomodo, y eso es lo que hay que ir a determinar. ¿Ya? Para el ortodoncista es importante. Es que tú resuelves el trastorno temporomandibular, el dolor, lo que sea, antes del tratamiento. No durante ni después, porque la ortodoncia además no te lo va a solucionar, que esa es harina de otro costal. Sí. Después hablamos de esto. Bueno, aquí hay un comentario, se me embolató, pero buenísimo, 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 buenísimo. Espérate y verás. Acá nos dice Arturo Pau: la manipulación manual de la mandíbula queda a la presión o fuerza ejercida por el operador, por lo cual no hay un control en presión y fuerza. O sea, sí, además depende del operador, como es si una fuera variable. Poco. Sí, yo siempre digo, yo tengo, bueno, los que quieran, yo tengo un canal de YouTube, tengo ahí una charla donde digo las 5 razones para abandonar este concepto de relación céntrica, si lo quieren ver a fondo, y ahí una de las razones es justamente eso. Un montón. Justamente una de las razones es esa, que es la manipulación mandibular, es un procedimiento que es totalmente operador dependiente,
y es totalmente a ciegas, porque yo no sé dónde estoy llevando el cóndilo. No tengo idea dónde está el Claro, inicio, estás tomando una ni clase. tengo idea de a dónde va a quedar después. Yo asumo, por eso yo siempre digo, hacer esa manipulación es un acto de fe, tal cual. Es un acto de fe porque yo estoy asumiendo de que haciendo esta manipulación voy a llevar los cóndilos a relación céntrica. No tengo idea de lo que realmente está pasando allá. Es totalmente operador dependiente y es una maniobra que es totalmente a ciega, sí o sí. De acuerdo, total. Álvaro, haznos un pequeño resumen de esas 5 razones por las que debemos abandonar la relación céntrica que me encantan. Mira, lo tengo acá. Ahí está. Está descrito muy chiquito, pero las voy a ir diciendo más o menos una por una. Primero, la discrepancia entre relación céntrica y MIC no es un factor de riesgo para trastornos temporomandibulares. Nosotros ya tenemos revisiones sistemáticas. Aquí te voy a comentar lo que es la revisión de Daniele Manfredini, que es esta que está acá, donde hay un apartado de discrepancia entre relación céntrica y MIC. Y de los 10 estudios que se consideraron, 9 describieron que no existe asociación. Por lo tanto, si un estudio no demuestra asociación, ni siquiera pensar en hacer estudios de causalidad. No tiene ningún sentido. Es que no hay asociación, ¿para qué vas a buscar causa-efecto? Exactamente. Solo uno describió una asociación para dolor miofacial con un OR de 2.5, ¿ya? Que de todas maneras, algo es, pero algo demuestra. Está bien. ¿Qué es lo que explica Daniel Manfredini en este estudio y es lo que decimos nosotros? Eso no es raro. Nuestros pacientes con trastornos temporomandibulares tienen una posición de acomodo. Muchos tienen posición de acomodo. Lo que yo les decía antes, si mi paciente tiene inflamación articular, va a llevar la mandíbula hacia adelante. Si mi paciente tiene dolor muscular, va a llevar la mandíbula hacia adelante, etc. Por lo tanto, si yo manipulo a ese paciente, voy a encontrar una discrepancia. Pero esa discrepancia no es entre relación céntrica y MIC, es una discrepancia entre la posición de acomodo y lo más seguro, la posición retruida que yo hice, no forzosamente, pero yo hice o manipulé. Por lo tanto, no es raro que se encuentre discrepancias en pacientes con trastornos temporomandibulares. Y aquí está lo clave, que es que esta discrepancia no es la causa del trastorno temporomandibular, sino que es la consecuencia del trastorno temporomandibular. Estás haciendo un mecanismo de protección que a la hora del té es un mecanismo de defensa. Sí, así que esa es la razón número 1 que les podría yo describir. Acá está descrita, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay que abandonar esto? Es porque nos puede hacer creer que es un factor de riesgo. Hoy día sabemos que no es un factor de riesgo. La segunda razón es el tema de lograr esta famosa eje de bisagra final, que así nos enseñaron. Había que manipular la mandíbula y lograr un eje bisagra. Y con eso, nosotros supuestamente logramos una posición que es fisiológica, etcétera, y logramos la relación céntrica. Lo que sabemos hoy en día es que fisiológicamente la mandíbula no funciona como una bisagra, no existe eso de la rotación pura, eso es un invento también de muchos autores o de la anatología, pero la rotación pura no existe, está incluso hasta el mismo Roth, que es el ortodoncista anatólogo más clásico, etcétera, hasta él tiene claro de que la mandíbula no rota si no es con una manipulación. El problema es que si yo hago la manipulación, lo más seguro es que no voy a lograr relación céntrica, porque eso es una creencia. Ese es el tercero. El registro de relación céntrica es, en la clínica, es un procedimiento totalmente a ciegas y operador dependiente, lo que ya más o menos habíamos dicho. El cuarto es que la relación céntrica no entrega salud. Si yo llevo un paciente a relación céntrica, ese paciente no tiene menos riesgo de tener TTM. No voy a disminuir la tasa de incidencia solamente por llevarlo a relación céntrica. No es un factor protector, porque no existe un parámetro de salud o enfermedad en cuanto a posición condilar, tal como lo dije delante. Y el quinto, que está por acá, describe que los clínicos no tenemos el control de hacia dónde se desplazan los cóndilos en un registro de relación céntrica. No tengo idea hacia dónde se van esos cóndilos. Puede ser atrás, puede ser arriba, puede ser abajo. Lamentablemente ese control no lo tengo. Por lo tanto, no es fiable hacer este tipo de manipulaciones. Y ninguna técnica de registro puede asentar de manera confiable el cóndilo en relación céntrica. Ninguna técnica.
Todas las que se han evaluado, ninguna es capaz de llegar de manera confiable a esa posición. Así que ese es más o menos el resumen. Y por último, solo quería mostrar esto, que es el famoso CPI. Muchos a mí me dicen, y ortodoncistas, etcétera, que ocupan el CPI, que el CPI es una muy buena herramienta, y a mí un poco me da, no sé, Alergia. sí, sí, urticaria, que hacen diagnósticos articulares mediante el articulador. O sea, tratan de diagnosticar TTM con un articulador. Dígame Entonces, usted, no, a mí también me dan lo, alergia. He tenido lo, unas lo, discusiones de muerte, incluso lo aquí primero están, que les digo, lo están primero, algunos de mis compañeros que saben estas discusiones que hemos tenido en la universidad voy a ser respetuosamente odiosa con la condilografía. bueno, también. Entonces, A mí el me queda famoso, faltando irme para una iglesia, Álvaro, a sí, persinarme. famoso CPI que supuestamente de lo que va a hacer es ayudar a ubicar la posición condilar, etcétera. Les digo al tiro que CPI no sirve para evaluar posición condilar. No sirve. Y se lo voy a explicar por muy en simple. Y es porque lo único que hace CPI es poder saber hacia dónde se movió el modelo mandibular. Solamente eso hace. ¿Cómo se movió el modelo mandibular cuando llevo a la mandíbula a la supuesta relación céntrica y cuando está en máxima estricopieza? Este, por ejemplo, es un registro que está hecho en el articulador, que está en relación céntrica, y ahí está el famoso registro, y supuestamente cuando Ahí yo debería quedar el llevo, claro, cóndilo. lo que yo pienso es esto. O sea, si este cóndilo, cuando yo llevo a MIC, se fue hacia adelante, perdón, ese modelo fue hacia adelante, eso es relación céntrica, eso es MIC. El cóndilo también debió adquirir una posición más, en este caso, antero-inferior. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Es que la oclusión está llevando el cóndilo hacia abajo y hacia adelante. Entonces está distrayendo ese cóndilo, lo está sacando de posición natural. Pero yo no tengo idea dónde está la fosa, porque posiblemente esa posición que tenía antes estaba perfecta. En la MIC, posiblemente a lo mejor la posición era perfecta, y a lo mejor yo con la manipulación incluso pude haberlo sacado de la famosa relación céntrica. Pero Esas son las total, cosas que yo no sé, esas son las cosas que uno no sabe. Entonces, imaginemos este caso, un sujeto, acá está un combin, acá está la resonancia, y ahí está un disco desplazado. Imagínense que a este sujeto yo lo manipulo y lo llevo a una posición retruida. Entonces, este cóndilo, si ustedes se fijan, adquirió una posición aún más posterior. Y yo en mi clínica, sentado, puedo estar diciendo, lo llevé a relación céntrica, lo dejé en una posición perfecta, y resulta que puedo estar haciendo todo lo contrario, todo lo contrario. porque no sé dónde están esos cóndilos Increíble. previamente. Puede que estén arriba, puede que estén... Entonces, no puedo saber dónde están. Y el CPI lo que te muestra es cómo se mueve el cóndilo, pero no se mueve, o sea, no te muestra cómo se mueve respecto a la fosa. Entonces, posiblemente ese cóndilo estaba perfecto y yo lo que hice fue manipularlo hacia adelante o hacia atrás. Posiblemente yo le cambié incluso la posición. Así que esos cambios de posición que se ven en CPI no puedo decir que son buenos o son malos. No puedo saber porque no sé previamente cómo está ese paciente. Por eso es que a mí me gusta mostrar esta fotito final, que está acá, que es cómo diagnosticar trastornos temporomandibulares con un articulador. Es esto, es prácticamente una bolita de cristal. Es una Eso bola de es cristal. como ejerciendo ser pitoniza. Eso es, no tiene ningún sentido. Y lo más increíble que yo les comento a los que les gusta ocupar los CPI para hacer diagnóstico articular, que no existe en ningún protocolo a nivel mundial de los expertos en esto que involucre el uso de CPI o articuladores para hacer diagnóstico. No hay un No estudio existe. de que además, ni siquiera un consenso de expertos. Nada. O sea, estamos hablando de CTMD, estamos hablando de RDCTMD, imagínate, hace tantos años, y ninguna parte dice ocupe un articulador para hacer diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, no mediante un articulador. El diagnóstico es clínico y el árbol diagnóstico es muy claro cuando usamos resonancia o cuando usamos tomografía. O sea, es que son para 3 diagnósticos, simplemente. Y eso Por para cortar. eso, por eso no es
bueno, una publicación, yo les recomiendo seguir a Daniel Segovia, que es un ortodoncista de Argentina, que está muy, muy, muy metido en esto junto con nosotros. Él tiene una charla en YouTube de relación céntrica maravillosa también, muy, muy buena, y se acorroncha una vez que ocupó su articulador y lo dejó como para sujetar o mantener una puerta, que no se cerrara. Entonces dijo, para el diagnóstico articular, mi articulador es un sujetapuerta. Quiere decir, en el fondo, que no sirve el articulador para ese diagnóstico de Pues les digo que frontotemporal. yo regalé el articulador hace años, pero Nos, y yo les digo a ellos, mira, nosotros somos especialistas en esto y nosotros no ocupamos articulador para ese diagnóstico. no lo usamos. No se Ya usa. después El que lo quiera prácticamente clínico, usar, lo va a usar. ciertos momentos, resonancia. Ahorita me preguntaron, la tarde que puse las preguntas y en fin, mucho, que si íbamos a hablar mucho de oclusión en el curso. No, no vamos a hablar de oclusión. eh, ¿Cuánto? Nada, no vamos a hablar de oclusión. Vamos a esbozar la oclusión, ¿por qué no la debemos tener en cuenta? Pero no vamos a hablar de oclusión, vamos a hablar de lo que sí funciona, de lo que me sí parece. hay que hacer en los niños. Eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, aquí nos preguntan, para tratar de responder algunas cositas. Yo creo que esto ya lo explicaste. Posición retruida de contacto, ya lo explicaste. Dice Tomás, además que para que el cóndilo se ubique tiene que haber contacto dentario. Si no hay contacto dentario, el cóndilo vuelve a su posición. Total. Y el doctor Barahona nos dice, incluso la misma manipulación puede, bueno, ya lo había dicho yo también, que puede generar el dolor. Aquí nos dice, sigo, no, espérate, que esto es de bruxismo. Se puede decir que el cóndilo tiene la capacidad de reacomodarse fisiológicamente en cambios de posición mandibular. Sí, Sí. sí. Espérate. En dientes anteriores por un doble arco de cierre. No, espérate. ¿Qué opinan de algunos expertos que dicen que hay que hacer discopexia en pacientes con desplazamientos discales previo a hacer ortopedia de clase 2? Bueno, sí, hay una tendencia de hacer discopexia a edad temprana, o sea, muy temprana. ¿En dónde está esa tendencia? Existe, ahí está descrito en algunos reportes de casos, no son nada más que eso, donde se describe que hacer discopexia en chicos, estamos hablando de niños, para evitar todas las posibles consecuencias que tengan a largo plazo. Ahora, frente a eso yo digo que si bien los desplazamientos discales son un factor importante para perpetuar una inflamación crónica, que es lo que generalmente más complica, detiene crecimiento, genera simetría, lo que tú quieras, es un grupo pequeño de gente. Entonces, pensar en aplicar eso como protocolo a toda la gente, a todos los niños, etcétera, hacer una cirugía como esa, yo creo que es mucho. Eso es exagerado, creo yo. No creo que sea una buena idea. Yo creo que los Todos los tratamientos niños les debiesen hagamos ser, discopexia. sí, eso debiese ser en casos muy particulares, pacientes que a lo mejor tengan adherencias, etcétera. O sea, hay cosas particulares en el fondo en el cual se hace la discopexia. Pero ocuparlo como protocolo para un grupo así importante de gente, yo creo que no. Yo creo que no vale Bueno, la pena. ahora yo quiero ahí aclarar que creo que aquí voy a dar respuesta a otras cositas que hay ahí. Miren, la clase 2 esquelética por micro y retrognatismo, no por protrusión del maxilar esqueléticamente hablando, sino por micro y retrognatismo, está en muchos casos relacionada con una vía aérea estrecha, particularmente la hipofaringe y la orofaringe, aunque también nosotros encontramos nasofaringe comprometida en una de nuestras investigaciones. Entonces, en esos pacientes clase 2, para los trastornos temporomandibulares, una de las razones para adelantar la mandíbula es liberar la vía aérea. Porque incluso puede ser que no tengas una adenomegalia, que no tengas amigdalomegalia, que incluso la nariz la tengas despejada, pero aún así
la clase 2 por micrognatismo o retrognatismo puede hacer una obstrucción mecánica de la vía aérea, o sea, la hace un poco más estrecha. En ese orden de ideas, adelantarla en pacientes clase 2, no clase 3, pues porque entonces peor el remedio que la enfermedad. En un paciente clase 2 vamos a obtener muy buenos resultados porque expandir o sea, aumentar las dimensiones de la vía aérea y además favorecer el sueño, que es otra de las consecuencias de ampliar la vía aérea, nos va a reducir la posibilidad de nocicepción. Entonces, vamos a disminuir la sensibilidad al dolor. Eso es un hecho. Por un lado. Por otro lado, hay algo aquí, nos preguntaron tanto en los comentarios como en este momento, si llegar al DA, para los que no sepan, es esta posición del mínimo contacto de la superficie vestibular de los incisivos inferiores con la palatina de los superiores, así. Si esta postura me va a generar un cambio condilar. El cambio condilar en realidad no está probado porque es que los avances mandibulares con ortopedia, yo hago ortopedia, pero la evidencia dice que son mínimos. Cambia es el patronamiento del músculo, que eso sí es importante. Pero en realidad, esqueléticamente hablando, no es muy favorecedor la evidencia. Ahora, lo que va a hacer SDA es propiocepción, ahí sí, y estímulo piezoeléctrico al hueso alveolar, y va a ampliar el hueso alveolar. Pero al cóndilo realmente no es mucho lo que hace. Eso es lo que muestra la evidencia. Sí, no, eso lo sabemos hace tiempo. Nosotros hace un momento atrás conversaba con un amigo ortodoncista y conversamos justamente eso. La mandíbula crece de manera un poco sin que nadie la mande, porque se nos olvida muchas veces que el cóndilo tiene un centro de crecimiento con información genética intrínseca, que es algo muy distinto al sitio de crecimiento que está en la sutura, porque por estímulo se puede estimular el Te está crecimiento. rozando el audífono Sí. y se oye algo de retorno. Ahí, perfecto. Sí, como le decía, la mandíbula tiene un centro de crecimiento en el cóndilo y ese tiene información genética intrínseca, por lo tanto, tratar de un poco luchar contra ella es muy difícil. Casi que se manda sola. Lo probaron con las mentoneras no son capaces de tener el crecimiento mandibular, por lo tanto, estos aparatos, cuando hay maloclusiones clase 2, también se ha visto de que justamente no estimulan mucho el crecimiento del hueso, sino que finalmente hay cambios posturales, musculares, etcétera. Pero no así la sutura. La sutura sí se puede estimular, no hay ningún problema. Favorece la función, obviamente va a mejorar el asunto. Y lo que vemos en los chicos es que muchas veces patologías degenerativas o inflamatorias crónicas a edad temprana son capaces de alterar la tasa de crecimiento mandibular, porque se está afectando esta capa superficial que es el centro de crecimiento. Ahí sí se afecta directo. Y ahí es donde aparecen, si son unilaterales, asimetrías faciales, si son bilaterales, aparecen mordillas abiertas. Signo oclusal de un trastorno temporomandibular, que nuevamente, si lo veo, la mordida abierta no es la causa del trastorno temporomandibular, sino que es la consecuencia. Exactamente, exactamente. Pero esa mordida abierta también puede ser consecuencia de una cantidad de situaciones. De masticación, de deglución, pacientes que perpetuaron el biberón, que perpetuaron la succión del chupón, o el chupo, pues que le decimos en Colombia, etcétera. Entonces, por eso tenemos que conocer tanto de fisiología y de función antes de irnos a resolver el problema con un medicamento o una placa. A mí me gusta mucho, hace 2 meses tuve la oportunidad de estar una semana con Daniel después de haber estado 5 años con él en el doctorado, pero haciendo pues como un intensivo clínico muy interesante. Él se ríe mucho porque me dice esas preguntas tuyas de niño que no te las contestas sino tú, pero en estas discusiones eternas que tenemos, entonces yo le decía en algún momento,
por ejemplo, estos pacientes, yo tengo muchos pacientes, tal vez sea porque me llegan muchos a mí, soy digamos, un centro de referencia de trastornos temporomandibulares, como les decía, aquí no existe la especialidad, en Ujú. odontopediatría menos, entonces somos muy pocos. Y pacientes con hiperlaxitud, yo tengo muchísimas reabsorciones eh, idiopáticas, que se clasifican como idiopáticas, pero están asociadas a esa hiperlaxitud. En términos de relación céntrica, que es el tema que nos atañe hoy, Ujú. vaya, lleve ese paciente porque me decía un cirujano, no, llevemos la relación céntrica. Y yo, ¿cómo vas a conseguir la relación céntrica en un paciente con reabsorción idiopática y con hiperlaxitud? O sea, por favor. O sea, ¿qué hacemos ahí? Álvaro, ¿tú qué harías? En Yo un les paciente cuento qué hice yo. ¿Qué hago yo? con reabsorción condilar progresiva, Idiopática, ya, progresiva. sí, le llaman idiopática, etcétera. Mira, es súper complejo porque nosotros muchas veces un poco decimos de que la reabsorción condilar idiopática para muchos clínicos no existe, que simplemente es una osteoartritis que es más agresiva, es un estadio o un tipo de patología generativa articular que es más agresiva. Muchos dicen eso. Si tomamos eso como base, entonces el tratamiento tiene que ser disminuir a toda costa el proceso inflamatorio que hay dentro de ese paciente. Ahora, sabemos que en estos casos de pacientes que tienen reabsorciones condilares progresivas, que se llaman, pareciera ser que el componente hormonal es bastante importante. Por eso es que se escribe que se produce más en mujeres, se describe que hay algunos estudios que estas alteraciones de los niveles de estrógenos también pueden afectar y por sobre todo hay genes que se activan y que lamentablemente generan estos cuadros. Ahora, ¿qué hacer en esos casos? Uy, 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 es difícil. Yo creo que, como les decía, hay que probar de todo. O sea, si nosotros vemos que esta reabsorción condilar progresiva está asociada sobre todo a molestias, dolor, a nosotros nos gusta mucho hacer lavados articulares. Yo creo que las artrocentesis pueden ser una opción antes de pasar a las opciones quirúrgicas abiertas, por ejemplo, cirugía abierta, articulación, a ni siquiera pensar en una ortognática porque ese paciente va a recidivar. O sea, es un paciente que va a terminar con mordida abierta de nuevo, etcétera. Así que Les se voy a pueden... contar, cuando están en crecimiento, ¿qué hago yo? Mm, Hago patronamiento muscular. Primero, pues resolver el dolor, obviamente, y para eso, pues generalmente no necesito medicarlos. Instalar obviamente no intento en ningún momento llevarlos a ninguna relación céntrica porque un cóndilo con reabsorción no va a ir a relación céntrica, eso es un no rotundo, hombre, de verdad, fisiología. Entonces, eh, lo que en el lado que está teniendo la reabsorción, disminuimos la carga de forma aguda, le pongo una placa con puntos, ay, que cuál es la mejor placa, no, la mejor placa es con la que usted necesite trabajar el paciente en ese momento. Yo uso un solo tipo de placa, en el curso les voy a contar cuál, pero le pongo más fuerza, digamos, al lado contralateral para resolver el dolor, para disminuir la carga, solo por 3 semanas. Y luego le pongo un aparato funcional para que los músculos, no el crecimiento, sino los músculos, se mantengan más activos de ese lado, de forma que cuando haya que restaurar la simetría al final del crecimiento, claro. tengamos unos músculos que funcionen simétricamente y que de esa manera pueda tener estabilidad. Ahí les cuento, ahí les conté. Aquí nos están preguntando, hay que cambiar el aparato, entonces cada 3 meses el aparato funcional. No, yo no dije eso. Dije que con el crecimiento, más o menos cada 3 a 6 meses, la posición condilar puede cambiar, no que tú tengas que cambiar el aparato funcional. Bueno, muy importante, Álvaro, vas a hacer una pregunta porque el que cumpla los requisitos se va a ganar un cupo a mi curso. Ya, ya, ok. Una bien Voy, tricky, no me vas a hacer una pues así como que todo el mundo se la sabe. Y tienen que haber respondido todas las preguntas que hice. mira,
yo Y ya, preguntaría, por ejemplo, perdóname un segundo, si se lo gana alguien, porque aquí veo que hay muchos que ya están inscritos en el curso. ya, Si se lo gana alguien que ya está inscrito, no se preocupen porque les voy a dar cupo para el club de estudio. ya. Mira, una pregunta podría ser, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tiene los cóndilos en posición adelantada? Yo lo dije. ¿Cuál es el porcentaje? Más o Buenísimo, menos, sí, ya lo dijiste. Después ¿ya? van a Porque volver a ver el live en el IGTV y van a decir, ay, qué rabia. Yo la me acuerdo. teoría, la teoría dice que Versus la la práctica. oclusión lo que hace es llevarte los cóndilos a una posición más adelantada respecto a la fosa. Por lo tanto, por eso hay que manipular y llevar un poco hacia atrás. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, en sujetos sanos, ¿cuánto porcentaje de la población tiene realmente los cóndilos hacia adelante? Yo lo dije, yo lo dije. Sí, señor, y ahí están contestando. ¿Ya? Así que esa es una buena pregunta. Bueno, y tú me vas a decir si ahí está. Yo ya vi la correcta, pero tú me vas a decir si ya la pusieron y quién la puso de primero. Te voy a dar. O, mira, no, yo en este minuto no se me están cargando los comentarios, ¿eh? Ah, los apagaste. No sé si se apagaron o no sé, pero no me aparecen. Bueno, te voy a decir, la primera que contestó fue Pau Espinosa, Paulita, ¿Ya? 25%. Exactamente, eso es más o menos. Exacto, yo sabía, mi Pau. ¿No? Espérate, a ver, yo Muy voy a bien. tomar aquí la foto. Así Pero acuérdense que muy que bien, hay estaba que. atenta. Nosotros hicimos también ese estudio en pues, pacientes con trastornos temporomandibulares. Hicimos lo mismo, evaluamos posición condilar en sujetos con TTM y los porcentajes son más o menos los mismos. Nos dio más o menos un 27-29% de los sujetos con TTM que tenían este cóndilo en posición adelantada. O sea, es igual que los sujetos sanos. No hay diferencias en posición condilar entre enfermos y sanos. Por lo tanto, no es un par, no debería ser un objetivo para nosotros llevar el cóndilo a cierta posición porque no De hay acuerdo, posiciones ideales. Así que de no acuerdo, perdamos tiempo en eso. absolutamente. Conclusiones, Alvarito. A ver, lo más importante creo yo es empezar a asumir de que la relación céntrica es un invento a la ontología. Yo creo que eso es tal cual. Y yo creo que no hay Basado, una profesión que más invente que nosotros. O uf, sea, es que nos creemos, yo le decía en estos días a un colega mío, es que nos creemos como la última Coca-Cola del desierto. Invente, invente, invente. sí, Pues, este es un concepto totalmente que no tiene ningún fundamento científico, es un concepto que se creó inicialmente para pacientes de dentados totales, ahí partió la cosa, ¿ya? Ahí partió, y se empezó a aplicar después a conceptos de rehabilitación, a conceptos de ahí tenía ortodoncia, por sentido, ejemplo, porque tienes que partir de algo para rehabilitar a un paciente desde el edéntulo. que eso tiene lógica, o sea, un paciente no tiene una posición determinada. Yo voy a ir a buscar una posición más o menos parecida a la MIC, por eso que hoy en día se ocupa la deglución, por ejemplo, como posición inicial de tratamiento en los pacientes de dentados totales, pero de ahí a inventar de que esa posición es más saludable para la articulación, de que esa posición es más saludable para la musculatura, porque actuar de manera simétrica, eso sabemos que no es así. No va a No, pasar. no, no. De acuerdo. Súper. Ya, estamos. Maravilloso. No, aprendimos muchísimo. Millones de gracias. Qué maravilla. Qué bueno, ¿no? Y que No muchas parece. gracias, Claudia, por la invitación cuando gusten. A mí me gusta mucho discutir de esto. A mí siempre me llegan tomates y cosas así en muchos cursos, así que estoy acostumbrado, No, no tengo pero ya, problema. nos ponemos mantequilla. En estos días, Excelente. incluso estábamos, en estos días no, pues en IADR, en julio, ¿Mm? estábamos en el grupo de trabajo de Inform y entonces me decían, no, es que esto ya no nos podemos seguir desgastando en esta discusión, ya todas las personas lo saben y yo miraba y yo decía, todas las personas lo saben, no, pues del mundo de ustedes, porque de mi casa a mí me toca todavía recorrer mucho trecho. Entonces, Muchísimo, sí, muchísimo. Mira, yo hago clases acá en todos los posgrados, pero donde hago un curso grande es con ortodoncia. Y cuesta muchísimo cambiarle la idea a los chicos, mucho, y me